izquierda, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos al programa mejor de Falla Media y lo puedo decir porque hoy no está Casals, así que no hay ninguna competencia. Y gracias por invitarme otra vez, Rocco, que tenía 2 semanas sin invitarme. Ya ustedes saben. Qué excluyente. Muy excluyente, muy excluyente. No, mentira, estaba en un campamento de niños, como con 64 niños. ¿A ti te gustan los niños? Me gustan los niños, eso sí, salí como que yo era una piñata. Voy a decir un chiste que va a sonar cruel. Ok. A los árabes les gustan 2 clases de niños. El bachabás y el niño envuelto. Yo prefiero el segundo. Ok, no entendí el chiste, perdón. No quiere entenderlo. Lo puede estar mucho con niños. ¿Tú sabes qué? Los niños tienen una de las mejores virtudes que al mismo tiempo se vuelve un potencial peligroso. No son políticamente correctos. No, para nada. Los niños, el aula, mientras más pequeña es, más instintivamente reacciona ante el gordo, el calvo, el flaco. No, eso los niños son crueles, eso es verdad. Crueles. Es al mismo Pero tiempo. es que Crueles. esa es la manifestación más natural de lo que es el ser humano. Yo creo que ahí es donde uno tiene que verse. Hay un libro que se llama The Slingshot, que me lo mandó de regalo la ex vicepresidenta de la República cuando aún todavía era vicepresidenta. Y ese libro cuenta de cómo nosotros, en la medida que vamos creciendo, la forma en el que el mundo se ha ido configurando va haciendo que uno se vaya olvidando de ese niño que uno es. Sí. Y afecta muchos aspectos de tu vida, incluyendo la creatividad. El libro se enfoca más en la creatividad, en atreverte a soñar y a construir a través de la creatividad, esas cosas con las que sueñas. No es un libro mágico pendejo, es bien interesante lo que plantea. No, pero es verdad. Entonces uno se olvida primero de que los niños tienden a ser muy honestos. Sí. Cuando ¿Tú te acuerdas del refrán? Cuando El refrán, cruelmente honestos. Solo los niños, los locos y los borrachos borrachos dicen la verdad. Cuando el niño quiere, si te da afecto, es porque lo siente, y si no te lo da, es porque algo tú le hiciste, porque no quieren, no es que no quieren porque sí, es que algo pasó. No, pues parece que me porté bien, porque yo llegaba a ese campamento y me hacían un círculo los niños, no me dejaban ni caminar, todos abrazando a la tía Loren. Ese es un gesto sumamente honesto de afecto y de reconocimiento. Lo cual habla bien de ti. Exactamente. Además, tú eres fácil de querer también. Sí, ¡Ay, yo qué creo que sí, bello! Loren, es verdad. Mira, hay un tema con la niñez. Esa etapa donde estamos aprendiendo a vivir, donde nuestros únicos deberes deben ser aprender y jugar, pero que lamentablemente en el mundo en el que vivimos dista mucho de que todos los niños puedan disfrutar de esos 2 deberes. Pero en la realidad hay que decir que se juntan 2 cosas en los niños. Primero, el comportamiento instintivo, que va en la propia autopreservación, así como también el acercamiento a quien nos dé cobijo, nos dé seguridad. Pero luego está el segundo elemento, que es lo que se llama en el mecanismo de aprendizaje más importante que tiene el ser humano, que es la imitación. La imitación, sí. Entonces, cuando un niño dice una de esas cosas que son increíblemente a veces incómodas para los padres porque la dicen en voz alta, el niño está respondiendo a 2 elementos. Hay algo que lo está motivando, que lo está impulsando a expresarse así. Sea un mecanismo de defensa, sea un mecanismo de afirmación, sea el intento de ser centro de atención, que eso es muy común en esas edades tempranas. Pero luego está el mecanismo de aprendizaje. A los niños no se le puede decir, no hagas algo mientras venga su padre a hacerlo o a su madre. Y definitivamente es una edad, señores, donde tantos elementos, el nutricional, el emocional, el psicoafectivo, son tan importantes. Yo he llegado a la conclusión, a veces triste, lo digo con toda la honestidad, que así como para aprender a manejar camiones uno necesita licencia tipo 2, el mundo ideal sería aquel donde para ser padre hubiera que sacar un permiso y pasar un examen. Es una lástima que basta con el hecho biológico para traer un nuevo ser al mundo cuando se necesita tanto de otras cosas para contribuir a formarlo correctamente. Y tal vez va a sonar cantinflesco lo que voy a decir. Creo que el camino más corto para aprender a ser padre es siendo hijo. Claro. Porque, y para explicar lo que digo, o sea, a veces no lo que planteo. No, cuando tú vienes de una familia que tienes padre y tienes madre que se han preocupado por, digamos, yo tengo un amigo que crió a sus hijos de una manera tal vez no tan convencional,
pero sus hijos tienen cierto comportamiento que él mismo le sorprende, que es convencional. Sí. Porque él, a pesar de ser un padre no convencional, de estos padres que castigan, Sí. de estos padres que golpean, de estos padres que someten, él siempre se preocupó por enseñarle cosas a sus hijos que él entendía que le podían ser útiles, de guiarle, etcétera. Y los muchachos lo único que veían al papá era y buscaban hacer era imitarlo a él, parecerse a él. Exactamente. Entonces, por eso es que digo que, que el mejor camino más corto para aprender a ser padre es siendo hijo. Porque si tú tienes un padre que cumple con su rol o una madre que cumplen con su rol, ¿y cuál es el rol? Bueno, el rol también lo determina el momento y las circunstancias. Claro, claro. No le puedes pedir a una madre que tiene que salir a trabajar junto con un padre para dar una seguridad económica a un hogar y una estabilidad que esté 24/7, porque no es todo el tiempo que tú des, sino la calidad de tiempo que tú brindes. Sí, sí. Y la atención también, y lo porque que tú hagas con ese tiempo, Exactamente, con ese cómo tiempo. tú corriges, que eso me trae, yo sé que estoy jalando de lejos, se ha vuelto a discutir nuevamente el tema este de la crianza positiva y el Código Penal, que ahora quiere penar incluso el dar una pela, el dar un pau pau a un niño. Y eso de que tú dices, de que uno aprende a ser padre siendo hijo, yo puedo con humildad, pero con mucho agradecimiento en mi corazón, decir que yo he tenido padres excelentes. O sea, mis padres son las personas, humanamente hablando, que más admiro en el mundo, y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Qué bien. O sea, yo le tengo una admiración y un respeto a mi padre que no lo puedo poner en palabras. Qué bueno. Y ahora que acaba de pasar el Día del Padre, o sea, me siento que yo le digo, si yo pudiera escoger al papá y la mamá que me toquen, o sea, los elegiría 1000 veces. Y fueron padres que me criaron dándome una pela. Cuando me portaba mal, me daban mi pela. Entonces yo digo, wow, un asunto ahora que quiere penalizar la crianza que me dieron a mí, por la que yo estoy agradecida. No entiendo cómo eso ahora quieren ponerlo como que cárcel y multa. Bueno, por algo así. Primero que nada, me siento muy bien cuando te oigo hablar de eso, porque nos sentimos quienes tuvimos esa crianza hasta cierto punto privilegiados. Y nos obliga, al menos en mi caso suelo pensar mucho así, a pensar en la otredad, a ponernos en el lugar de aquellos que no tuvieron la misma, vamos a decir, la misma suerte, las mismas circunstancias, ya sea porque medio un divorcio, ya sea porque naciste en una familia y creciste en una familia monoparental, donde mamá fue la única de los dos padres biológicos que estuvo presente. Luego está el tema de la presencia a veces de padrastros, de segundos matrimonios, segundas uniones conyugales. Luego está el tema de la familia que tiene parchos, que es criada, donde está presente abuela, donde primito se cría como tu hermano. Mira, hay tantas formas en las que los seres humanos que estamos por aquí llegamos todos a esta edad adulta. Yo creo que hay una familia idónea, pero no existe una sola forma correcta de criar. Definitivamente. Es un principio, de hecho, que hasta los mismos teóricos de la administración lo plantearon. Dicen, no existe una mejor manera de administrar correctamente. Exacto, hay varios. Entonces, o sea, cuando hay varios caminos administrar a formar al recurso humano, básicamente. O sea, porque cuando tú buscas motivar a un tipo con un buen salario, ese tipo lo que quiere es que le den una medalla de reconocimiento. La cosa. Ajá. Entonces, eso es lo que lo motiva a él. Y ciertamente estoy de acuerdo contigo. No existe una forma idónea. Y con la historia de... Lo que quiere decir entonces que nadie, y escúchame Alberto, nadie está necesariamente condenado desde cero, desde arrancada. Bueno, vas a crecer, niño infeliz que naces hoy en cualquier barrio de América Latina o de República Dominicana, estás condenado a crecer, a fracasar en la vida porque vas a crecer sin tu padre biológico. No, si tienes una figura paterna sustituta, que puede ser un hermano mayor, que puede ser un tío, que puede ser el abuelo, que puede ser a veces otro actor, bueno, pudieras perfectamente, si recibes las enseñanzas adecuadas en el contexto adecuado, pudieras formarte como adulto superando esa carencia. ¿Tú sabes cuál es el problema con estas manufacturas de leyes que tenemos en República Dominicana, que no obedecen a la necesidad y a la realidad social, sino a la imposición de organismos de los cuales formamos parte y de instituciones locales que están vinculadas a esos organismos que traen leyes modelos a nuestros países que no se adaptan a nuestra realidad? Traen sugerencias, traen narrativas, yo lo hemos hablado en otras ocasiones,
que en áreas que son tan concluyentes como que si hoy tú legislas y pones un artículo determinado en una ley mañana o en 5 años, vamos a ser el país ideal, Bueno, el país idóneo. Y no, esto no es de que la falacia de ad populum, demuéstrame cuántos países han tenido éxito, sino que son áreas tan nuevas de estudio y de conocimiento que ser conclusivo es complicado. pero ser Para conclusivo mí- en cualquier dirección. Sí, pero para mí- exactamente. Yo no estoy en contra de que podamos encontrar mejores maneras de Claro. obtener mejores Yo no venero resultados. la pela personalmente. Claro. En el caso de, tal vez, ni yo tampoco, porque no yo... venerar, pero no. Pero yo sí no creo que hay que tener un trompón en la penalizar. recámara como Claro. último recurso. Pero el punto que voy es que los países o los primeros países que empezaron a implementar leyes de protección al menor lo hicieron sus políticos en el entendido de que la sociedad tenía que desarrollarse de una manera y ponerle atención a las generaciones futuras porque eran las que iban a heredar los países transformados que ellos estaban construyendo. Uno de esos primeros países fue Estados Unidos Sí. y Alemania, otro fue Japón, que tienen leyes muy similares Sí. y que establecen los niveles de responsabilidad hasta con pena de cárcel cuando tú no las cumples, como en el caso de la manutención del hijo, que en Estados Unidos tú puedes durar hasta 5 años preso si tú no Wow. mantienes a tu hijo. Lo cual conlleva de que tú no busques evadir porque el niño no te pidió que nacer, Ajá, ya tú, ajá. el niño nació, asume la responsabilidad. Entonces, pero ¿qué llevó a muchos de esos países? En el caso de Estados Unidos, que hay un documental que cuenta cómo esa ley de protección a los menores se discute. Bueno, había el excesivo, el abuso físico como forma de corrección en Estados Unidos era tal que la cantidad de niños Impresionante. y menores que morían era impresionante. Fuera de serie. Lo cual movió a que en estados donde los números eran alarmantes y luego el gobierno federal establecieran leyes y códigos que decían, pues, pero está bien que tú a tu hijo... Y ahí es Tú donde... sabes A tu que hijo, está bien que eso tú a tu hijo lo disciplines, Lo disciplines, pero no una cosa violencia. es disciplinarlo y otra cosa es meterlo hasta el cuello en una Entonces, cisterna de un que bulo por en la 12 cabeza. horas, Deja- con un bulo en la cabeza para que el claro. niño aprenda. Déjame está bien separar que coño, ahí. pero no coñazo. Claro, déjame separar ahí los temas, porque una cosa es que evidentemente, y para mí Y eso es abuso, no obviamente, disciplina. es abuso. Uno tiene que, en este tipo de cosas, como que separar los temas. Y una cosa es la violencia, que eso es un tema objetivo, visto, medible. O sea, tú puedes ver cuando una persona está descargando ira sobre un niño. Está mal. Y eso Por ejemplo, está- la vecina que todos los días en la noche me despierta masacrando. Yo creo que tiene como 4 años al hijo que tiene. Pero hay días que tengo que acostarme en otra habitación. No, O sea, es que, yo no- es que eso está mal. Es que eso está mal y eso ¿Y no a quién debería- uno llama? Supuestamente al Conani, pero Eso no sirve para nada. Vamos a dejar eso ahí porque entonces Ok. Entonces, eso está mal. Violentar a un niño está mal. Hay otra estoy de acuerdo parte, contigo. hay otra parte, un área en el medio, que es el estilo de crianza que se elige en la familia siempre y cuando no sea violencia, no afecte al niño. Entonces, Lo que pasa es que en el mundo que estamos viviendo hoy, todo es violencia. pero espérate. Porque entonces la crianza positiva lo que dice es que tú no le puedes hacer ni pau, ni le puedes quitar al niño algo que le guste. Sí. Tú tienes que, o sea, es una lista de Yo cosas no tengo que negociar con mi hijo. que una... Lo que pasa es que estamos... No, es que hay un error. Primero, que los que plantean la crianza positiva nunca han parido. No, espérate, porque hay páginas No, no, de no, no. Instagram, Sí, muchas páginas de yo he Instagram. leído mucho de todo eso. Y Y, tiene eso no cosas, es nuevo. y tiene Eso cosas muy positivas. O sea, eso tiene- sí, chulas. Sí, cosas muy buenas de cómo uno hablar con los niños, de cómo uno enseñarle de otra manera, sin Lo que pasa, reprimir, oye, ¿qué es darle- lo que pasa? Mira, la sociedad actual occidental de alguna manera ha caído en una especie de infantilización colectiva. Ok. Y ciertamente, si hay niños criando niños, las generaciones futuras no van a ser adultos funcionales.
Yo creo mucho en la jerarquía, porque la naturaleza humana Yo también. está establecida en jerarquía. ¿Tú sabes qué decía mi y- papá cuando éramos chiquitos? Cuando éramos chiquitos y queríamos por mayoría algo. No, todos nos uníamos. Yo tengo 2 hermanos. Todos queremos ir a tal sitio. Y mi papá decía, aquí no hay una democracia. Esto no es una democracia. pero volviendo- Y aquí se va a donde yo diga. Volviendo- Y todo el mundo entendía que mi papá era la autoridad. Pero volviendo al tema de las jerarquías, hay muchos planteamientos. Hay un estudio del 2001 que se publicó, que publicaron varias universidades y que lo publicó extenso en sus páginas, el de New York Times, que explicaba en el 2001 por qué la generación que había crecido entre 1980 y el año 2000 era tan autodestructiva, tan indisciplinada, tan problemática. Esa es la generación que parió a los que hoy llamamos la generación Z, Exacto. a los insufribles que tenemos hoy. Pero no te creas que los que estaban previamente a eso no eran todavía más insufribles. Y ahí quiero yo Y ese artículo entrometerme un poco. plantea la generación de guardería. Y en ello habla de que como Estados Unidos se vio la necesidad de que las mujeres salieran a trabajar, Exacto. surgieron las guarderías y las guarderías estaban llenas de Baby niños care. y los niños estaban siempre, los niños demandan atención y demandan cuidado. Claro. ¿Y cuál era la forma que los niños obtenían la mayor atención? Pues llorando y quejándose más. El estudio anda por ahí, se llama The Daycare Generation, se llama el estudio, y plantea todo eso. ¿Qué dice eso? Bueno, ciertamente que cuando tú te crías de una manera, sabes que haciendo arrumaco y rabieta y llorando por todo y todo es hacer un show, cuando tú te crías de esa manera y creces y sabes que ese es el mecanismo que te pone en atención, ¿qué vas a hacer de adulto? Obviamente, un grito. Obviamente un vas a llorón. hacer eso. Claro. Entonces, volviendo al tema de lo que tú planteas de la violencia y de la, Que esa y es de la una disciplina. cosa aparte. Te dije que yo creo en la jerarquía. ¿Y qué plantea la crianza positiva? Básicamente que el niño es el jefe en tu casa. Entonces, ciertamente, los niños necesitan cariño, amor, afecto. Yo no conozco un padre que piense en su hijo como una vaina que debe de ser maltratada, excepto No. esa vecina que masacra al hijo. No, y hay Que mucho masacra de al hijo eso. no toda la Como madrugada, esa- pero de vez en cuando me Como despierta. esa vecina, hay mucha gente aquí, con eso Entonces, estamos completamente esas son en gente que, desacuerdo. si tú buscas en su historial, tienen muchos problemas que vienen acarreando y que traumas y que su hijo o sus hijos están siendo los recipientes de toda esa frustración Claro. por alguna razón. Y esas son las excepciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos y que yo me hago cuando esto se plantea, el tipo de sociedad que somos necesita ir por ese punto de la discusión. En parte sí. Yo creo que sí. Necesita ir por ese punto de la Sí, discusión sí. tan drásticamente. Mira, yo creo que Espérate, sí. por ese tipo de la discusión. Yo creo ¿te que da una sí pela? y Sí, creo sí. que no. Sí. Yo creo O sea, óyeme bien, oye la vaina. Creo que Ok. sí, que debemos de discutirlo, pero creo que la forma no es como le estamos planteando. Mira, en todo hay matices. Y en el tema de la violencia, yo le diría a Loren, ¿qué tú crees que hay en la sociedad dominicana? ¿Un exceso de qué sería más fácil detectar en la sociedad dominicana? ¿De violencia o de permisividad? Yo lo tengo claro, es más fácil detectar un exceso de violencia. Sí, eso. ¿Y contra quién se acomete la violencia? Contra el más débil. El hombre más fuerte físicamente que la mujer tiende en la violencia doméstica a ser el agresor en la inmensa mayoría de los casos. Contra los niños hay una violencia extraordinaria en países como los nuestros. Sí. Y me remito a lo que todos los estudios han demostrado. Somos un país donde perfectamente cualquiera descarga el mal ánimo acumulado en el día, llegando a su hogar y enterándose de que un niño de cierta edad ha cometido algo, lo que sea, y en la pela, en la vara, en el correazo, en el golpe que se da con cualquier objeto, o con la mano o con el puño, muchas veces va descargada no solamente el deseo de corregir. Y con la boca. No. Va descargada también esa carga de estrés. Yo creo, y de verdad es lo que la experiencia me ha enseñado, no es verdad que la sociedad que dio pela con vara, con blow, dio como resultado ninguna sociedad ideal. Loren es muy buena persona, yo me considero, creo que soy un buen ciudadano y soy hijo de esa generación, pero no es verdad que la mayoría fueron ciudadanos modelos porque le dieron pela. En la vida de Loren, la pela fue la excepción. Pero no claro que norma. fue la excepción. Y tal Claro vez, que fue la excepción. y Claro que tal fue la vez, excepción. y por eso y me yo digo- explicaban. El problema es que para muchos ¿qué? niños dominicanos el La- castigo abusivo no es la excepción, es la Sí, Es la regla. pero norma. oye, ¿cuál es la raya? Para yo darme a entender, porque yo creo que estamos ligando y para mí ese es el tema
clave con este tipo de cosas, porque hay un asunto que es el modelo de crianza que uno elige. Una persona como yo, por ejemplo, que obviamente la pela va a ser una excepción, que hablo con mis hijos, que los escucho, que la niña está tratando de meter un tenedor por el tomacorriente, una cosa así, evidentemente yo no me voy a sentar a conversar A dialogar con ella. Claro. Y explicarle cómo se produce la energía. Exactamente. Y lo Entonces, que pasa con el cuerpo humano cuando a tiene la contacto una, con a energía las positiva y negativa. Claro, a la una, Eso te a lo las entendemos. 2 y a las 3, ella sabe que viene un pau pau. Pero este modelo de crianza positiva entiende que ese pau pau es violencia. Lo que pasa es que tenemos que espérate, volver- espérate, Ajá. para terminar esa idea. Para mí el tema es que ligan todo, tanto el pau pau como la violencia del correazo de sentarte en blog con la mano arriba en el sol, es todo lo mismo. ¿Cuántos pasos tú crees que hay en la caminata, que no es muy larga, créeme, Ajá. de la sociedad dominicana que está allá afuera a la sociedad real? ¿Qué distancia tú crees que hay entre quienes, como tú, administran ese pau pau con inteligencia emocional y quienes pasan al puño cerrado directamente o al Es que objeto? eso es al objeto? violencia. Bueno, pero es que tenemos que entender cuál es la sociedad a la Es que que estamos tú no lo legislando. puedes, Es que tú- tú no La lo sociedad puedes a la que se le está penalizar todo. legislando, la sociedad a la que Es le está que- legislando es mayoritariamente inclinada al castigo Pero- violento. Pero es que yo no el puedo asunto- caer presa porque hay una mayoría que El- dé un trompón. Al que dé el trompón que lo el metan asunto- preso y a mí no. Mira, el ¿Entiendes? O sea, asunto- tú no puedes penalizarlo todo porque una cosa es violencia y otra cosa no la es. Cuando El asunto es, Loren, que aquí nosotros volvemos al punto que yo planteaba. Aquí se están redactando leyes y se están promulgando leyes que no parten de la realidad dominicana. Porque sí, estoy muy bien de acuerdo con lo que dice José Luis en Y yo ese aspecto de que también. esto tiene matices. Yo recuerdo cuando aquí se discutió el Código del Menor, yo era un adolescente y se veía como la solución a todos los problemas de los menores en República Dominicana o cosa de la vida. En vez de ser una solución, ahora tenemos una ley que es un problema. Claro, ¿Por porque qué? si tú legislas que ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque Porque hay peor, aunque peor que la ley han sido porque- sus operadores, me parece a mí. porque la realidad hoy impone que una tipa que formó parte de una pandilla que torturó por 12 horas y le quitó la vida a un joven Sí, es una barbaridad. productivo y trabajador, tiene 16 años, a los 21 va a estar libre y va a seguir haciendo lo que hizo, que es secuestrar y asesinar. Y ese tipo de gente no debe nunca más en su maldita vida de ver la luz del sol. Ahí entra el tema de que no se pensó, lamentablemente. No, Debió no debe de ver. tomarse. En Colombia se impuso la misma ley que en República Dominicana y al año de promulgada, Sí. los legisladores colombianos dijeron, esto no se puede Ahí aplicar debió dársele al juez. en la realidad dominicana. ¿Por qué? Porque automáticamente apareció la ley, la misma ley de República Dominicana en Colombia, apareció una nueva forma de sicariato y de hacer negocios y de crimen en Colombia. menores. Porque de entonces gente usaban que menores. se quedaba impune a través de eso. Entonces, volviendo al tema. Un paréntesis. Algunas sociedades lo que hicieron en ese caso, Alberto, fue darle al juez, que yo haría lo mismo en el caso nuestro, la prerrogativa a través de ciertos análisis y ciertos exámenes forenses y psicológicos de considerar si el menor que acomete el hecho tiene capacidad de un mayor. En Estados Unidos es así y muchos jóvenes de No, 16, y- 17 han terminado con Y aunque condenas. la ONU tiene sede en Estados Unidos, no le ha podido imponer esa ley a ningún estado. Porque la legislación debe ser soberana. Excepto el estado de Nueva York, que tiene una ley similar a la nuestra Sí. Y vaya del usted a año ver. 2017 y ya va por buen Y camino. vaya usted a ver. Ahora, Y ya va por buen camino Nueva York con 5 años. No importa el delito que tú cometas, la ley se promulgó en 2017. Si tienes menos de 18, tienes que ir a un juzgado de familia y es ahí donde se te evalúa y se establece entonces, vamos a juzgarlo como menor, como mayor, y ve a ver lo que está pasando en el estado de Nueva York. Pero para completar la idea de lo que te decía y haciendo una mezcla de lo que planteaba José Luis Mendoza y lo que dices tú, ciertamente, ¿qué uno entiende detrás de la ley? Que hay buena fe.
que la intención es buena, Yo que no el entiendo beneficio, eso. que el beneficio para la sociedad es mayor que el perjuicio que puede generar a mediano a mediano y largo Y plazo. con respecto al tema que dice Loren, que me llama la atención, donde Loren dice ciertamente, bueno, ¿por qué yo, que administro a lo mejor de manera racional, amorosa, la disciplina física, tengo que pagar las consecuencias de quienes no lo hacen? Elemental. Las leyes se hacen sabiendo que tienen costos. Exacto. ¿Qué dice la ley sobre el consumo de alcohol y conducir? Bueno, te coloca una dosis por encima de la cual es un crimen manejar con esa dosis en el cuerpo, por debajo de la cual es legal. Yo puedo decir que esa dosis, cuando yo ingreso en mi cuerpo esa dosis, a mí no me hace nada, que yo puedo manejar un Fórmula 1 y no me hace nada. Sin embargo, la ley no se hace para mi excepcionalidad. La ley se hace sabiendo que hay una tendencia al exceso. Totalmente. En quienes consumiendo alcohol y manejando no se van a quedar bordeando la dosis legal, no, van a triplicarla. Con la violencia pasa lo mismo. Esa ley no se hizo porque padres amorosos den pau amorosamente y a ellos le vamos a tirar los SWATs. No, yo pienso que esa ley, más allá de que pueda ser corregible en muchos aspectos, se hace en un país donde hace un año murió un niño en Los Ángeles Peralejo de 8 años porque la madrastra todos los días le daba una tunda a palos. Pero ¿Y saben por qué la eso gente es no se metió? violencia. Pero es de violencia. Es que eso es violencia. Es que hasta el papá de violencia controlada. Ahora, No, ¿cuánta gente lo controla? no, la eso minoría. no es violencia. Sí, claro que lo es. Al final No, es porque violencia controlada. estamos hablando del mismo ejemplo. Yo por eso hice una pregunta con el caso, porque no es que yo sé ni siquiera dónde es. ¿Tú sabes por qué Yo la nada gente más no oigo se el metió? niño llorar. ¿Tú sabes por qué la gente no se metió en lo Porque de esa la era su carriza? madrastra. Tú ves, eso yo, Porque eso la yo gente lo le hubiera entiende averiguado. autoridad a los padres para majar a sus hijos No. hasta extremos inhumanos. No. Esa es la cultura. No, es que Y es una hay- cultura con la que hay- yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo la vamos a obviamente, controlar? No, imposible. Sí, pero volvemos al punto. Pero porque- es que la ley espérate, dice Loren, sin violencia. Dame un segundo para yo poder hacer un puente entre lo que tú planteas y lo que dice José Luis, porque es bien interesante. Yo entiendo lo que plantea Lorenz y yo creo que estamos hablando de un código que está ahí, tiene casi 20 años que se promulgó en la República, más de 20 años que se promulgó en el país y que ha ido aplicándose por etapas. Algunas tal vez han funcionado, otras no han salido de la forma idónea que se ha podido establecer en la misma ley. Pero lo que trae a esta conversación es lo que está planteado en el código, que es prácticamente quitarle soberanía al padre en muchos aspectos que tienen que ver con la crianza y básicamente el Estado se convierte en el tutor absoluto. No estamos de acuerdo con eso, obviamente. Aunque la ley, Exactamente. Ahí es que yo- la ley tanto del menor como las leyes que protegen a los niños, a los menores de edad en la mayoría de los países, lo que buscan es el bienestar superior del niño. Y eso se entiende. Claro. Y debe de ser así. ¿Por qué? Porque la sociedad que no protege a sus más débiles, Se jodió. entonces, ¿de qué sirve esa sociedad? Japón demostró que se puede. Entonces, No hay por eso- una sociedad más disciplinada culturalmente que esa. por eso No yo se puede dar pena. yo planteé el ejemplo de Estados Unidos que motiva la aparición de este tipo de leyes y el caso de Japón que tiene Sí, una sí. ley similar, pero con otros matices totalmente diferentes a lo que tiene Estados En Unidos. Japón te duele más un boche que una pela. Decepcionar a tu papá es posiblemente una de las causas más grandes de depresión, y entre otras cosas, que no quiero citar, que se dan en una sociedad como esa, demostrando que no necesariamente hay que dejar espacios que van más allá. Y yo entiendo, Loren, lo que dices. De hecho, la sociedad norteamericana ni siquiera ha podido erradicar la pela, eso no es verdad. Hay segmentos, se están demostrando en todos los estudios, Pew Research, segmentos incluso étnicos, se da mucho, sobre todo entre los afroamericanos, mantienen la pela en la casa. El disciplinamiento físico en la comunidad negra es atroz. O sea que la ley entra donde puede, ¿eh? O sea que no va a desaparecer del todo el pau pau. Ahora, hay que generar desde el otro extremo una cultura, señores, que desarraigue el abuso, Pero es que ahí estamos que de es más acuerdo. numeroso que lo otro. Es que ahí estamos completamente de acuerdo con que se eduque a los padres, que quizás desde el mismo gobierno se eduque a los padres, vayan a las comunidades, le enseñen cómo disciplinar a sus hijos. Y le disuadan Cómo también. le convenzan de no utilizar violencia física, todas esas cosas. Y si existe violencia física, mira, yo sé que es un poco atrevido de mi parte, pero si yo escuchara eso de una persona maltratando a un niño, óyeme, yo
de freca, ¿verdad? El problema es que no identifico dónde es. Yo, mira, hubiera buscado dónde es que le están dando golpes a ese ¿De niño. madrugada? Yo he visto. Yo me atrevo. Yo he visto. A mí el grito de un niño, el grito desesperado de un Mira, niño siendo agredido, mira. Yo he visto padres dándole a sus hijos y yo me he metido y le digo, ay, hombre. Tú sabes, como que no hay forma, escúchalo primero, mira a ver qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que... O sea, obviamente nunca la violencia es justificable. Ahora, el método de corrección, de disciplina, sin violencia, sin agredir, sin marcar a un niño, tiene que estar dentro de la soberanía del padre. Siempre va a el estar. padre tiene que escoger el tipo de crianza que quiere darle a sus hijos. Y ahí es que... Con la discusión de este artículo, básicamente el Estado es el que tiene la soberanía. Se le quita al queda padre. con la soberanía y te plantea cómo es. Yo entiendo con lo que tú planteas. El tipo de crianza es una cosa que el tipo de cómo tú disciplinas a tu hijo. Y obviamente que uno tal vez cuente por su propia anécdota, no, que me dieron un trompón. O yo que digo de chiste siempre que hay que tener un trompón en la recámara. No, nunca. Pero, nunca un trompón. pero de ahí... A mí me pasó algo con ese tema. Yo puse un tweet criticando la pela de gente. ¿Qué es lo que hace muchísima gente venerando la pela? Y todo el que me comentaba La me decía, única pela me decía, que es venerable. yo estoy a favor de la pela, aunque a mí nunca me dieron. Y yo, ajá. Oh, pero qué chulería. Ah, porque usted no sabe lo que es tener un padre furioso, ignorante por demás, Claro. sin ningún tipo de apreciación psicoafectiva de lo que está generando. Que después que se da un humo, entonces se pone a llorar y le dio No, demasiado pero duro. es que está ligando. Es que Coño. para mí ese es el tema. Que todas las personas que hablan, bueno, no voy a generalizar. La mayoría de las personas que hablan en contra de la pela lo ligan con violencia y con un Es que tal trompón y cruza la con calle. un abuso. Entonces, uno tiene que separar las cosas y darle el espacio al padre. Recuerda de que un el- trompón no es pela. Un trompón es un trompón. Un trompón es un trompón y la violencia... Seco, solitario. Claro. Ay, Dios mío. Y la violencia y la tortura sigue estando penada en el Código Penal. Pues, hasta Mi papá aquí. me dio 2 pelas y de las 2 me acuerdo. Mi mamá no me daba una todos los días. No me acuerdo de Yo eso. me quedo con lo que No tú me acuerdo de- dijiste. Creo que en una discusión como esta tienen que escucharse todas las versiones y que no puede ser que una autoridad, porque tenga la prevalencia de la posición que ocupa, sin importar si es el presidente, la esposa del presidente o el presidente de la Cámara de Diputados o un diputado Claro, o un claro. regidor, yo creo que el tú ser concluyente, porque por eso tenemos que volver a lo que tú planteabas, es que no existe una mejor manera de criar a un hijo que No hay salga- una sola, no hay una sola. Entonces, como no hay una sola, cuando el Estado se arroga el derecho y dice, mira, esta es la forma que debes de criar a No, tu no, no, hijo, no, no. entonces No. estás creando No, un no, no, problema, no. estás creando una Exactamente. distorsión y empiezas a Además de que generar total es conflicto. imposible que el Estado pueda regular eso. A mí, ese tema, y Creo perdón que es utópico. No quiero meter una camisa de once varas aquí, pero ese tema es como el del aborto. No hay manera de que el Estado pueda controlarlo al 100%. No hay forma. No hay. Lo que no puede ser es el que propicie y el que lo Exactamente. patrocine. Exactamente. Y no puede Hay de todo. motivarlo. Pues hasta aquí, Falla Media. La rosca derecha. La rosca derecha. ¿Cómo es que decía Seguimos Ricky? extrañando La a Ricky. rosca Yo derecha. tengo. Estos son los tiempos donde uno de verdad extraña a Agripino, porque de Sí. estar vivo ya hubiésemos utilizado a Agripino para ver qué es lo que pasa con Casals, con él. Fue a ti, que fue contigo, que Ricky no ha vuelto para acá. Él va a volver. Yo estoy en comunicación con él permanente. Como tú estás ahora de mediador y de vedor, Ricky está en un proceso de reflexión espiritual. lo necesitas. Ok. Está reencontrando. Pero esto es en serio o es un relajo. No, yo estoy hablando- No, es en serio. Yo ¿En hasta serio? de relajo yo digo la verdad. Sí. Ricky está en un proceso de De reencuentro. reflexión, Y reencuentro. después de que él salga de ahí, lo vamos a mandar a hacer el Emaús. Sí. Ok. Sí. El Él no está en el Tíbet. retiro. Él no está en el Tíbet. Está en un sitio altísimo, hay que subir mucha escalera, Ok. pero igual está en eso. Mi cara de confusión, señores. Bueno. Mi cara de confusión. Estoy por Confucio. chipeando full. Pero, Pero donde quiera que él esté, sabemos que él está medio dizzy. ok. Ok, te queremos, Ricky, te queremos, te extrañamos y hasta aquí, rosca derecha. La rosa derecha.